Por favor, no seas una molestia para mí. Dependes demasiado de los demás, ¿no? Intenta manejar un poco las cosas por ti misma, ¿quieres? Elena dirigió estas palabras irreflexivas a Anita, que tiene una discapacidad física, sin ser consciente de las luchas a las que se enfrenta Anita. Nunca te lo perdonaré si te atreves a volver a hablar mal de Anita. Prepárate. Soy Lorena, tengo 27 años y vivo con mis padres. Trabajo y podría vivir sola teniendo en cuenta mi edad. A poco se nos ocurre vivir en casa. Pero me quedo en casa por una razón. Esa razón es mi hermana, Anita. Anita nació con problemas nerviosos, lo que le dificulta moverse. Necesita cuidados, sobre todo desde que falleció nuestro padre, y es demasiado para nuestra madre. No es tan fácil como asistir a alguien en su vida diaria, y mamá ya no es joven, así que tomó la iniciativa en el cuidado de Anita. ¿Estás bien, Anita? ¿Te duele el cuerpo? No, estoy bien, gracias. Anita, a pesar de su dolor, siempre se preocupa por mí. Intenta hacer todo lo que puede y solía disculparse todo el tiempo cuando empecé a cuidarla. Verla así hacía que me doliera el corazón. Anita, por favor, no te disculpes. Pero después de pedírselo varias veces, accedió a regañadientes. Ella lo siente, pero a mí no me importa en absoluto. Mamá se opuso a que cuidara de ella, preocupada por mi edad, mi trabajo y mis perspectivas de matrimonio. Pero a Anita me importa más y quiero quedarme a su lado. Cada vez que mamá sacaba el tema, yo me rebelaba. Quiero estar con Anita. Pensándolo ahora era bastante infantil. Mamá lo entendió y dejó de oponerse. Ella cuida de Anita mientras estoy en el trabajo. Le agradezco su preocupación, pero para mí lo más importante es estar con Anita. Después de que Anita duerme, mamá y yo compartimos nuestros acontecimientos cotidianos. Mamá parece contenta. Me recuerda que rara vez teníamos estas charlas durante mi adolescencia, y me pregunto si disfruta de nuestras conversaciones. Entonces, un día, mientras cuidaba de Anita, mencionó algo. Pronto crecerá Elena. Ah, Elena. Me quedé confusa. Elena es mi hermana menor. Yo soy la mediana de 3 hermanas. Después de graduarse en el instituto, Elena se fue de casa y nunca volvió. No contesta a las llamadas ni a los correos electrónicos, y no está claro si siquiera los lee. A Elena siempre le cayó mal Anita por su discapacidad. Anita, eres asquerosa, aléjate de mí, decía, causando problemas a mamá y a Anita. De niña, las diferencias de Anita le parecían sospechosas. Cuando mamá le decía, «Oye, no puedes decir eso», Elena se comportaba durante un rato, pero enseguida volvía a acosar a Anita. Escondía su estuche de lápices y utilizaba un lenguaje soez. Mamá y yo estábamos exasperadas con Elena. Cuando se hizo adolescente, su actitud hacia Anita empeoró. Empezó a salir hasta tarde y no era raro que no volviera a casa. No importaba cuánto le advirtiéramos. «Cállate, no interfieras». Ella gritaba y salía furiosa. Al final, mamá se rindió y la dejó en paz. Y el día que se fue de casa después del instituto, le dijo a Anita, «Por favor, no me molestes. Eres demasiado dependiente de los demás, ¿verdad? Intenta hacer algo por tu cuenta, para variar». Elena, ajena a la situación de Anita, pronunció estas palabras. Anita, a pesar de sus limitaciones, intentó ser independiente. Buscó ofertas de empleo con su cuerpo inmóvil, decidida a trabajar. Al final, no pudo encontrar empleo y se quedó en casa, pero nunca dejó de intentar aumentar lo que podía hacer por sí misma. No podía perdonar a Elena por sus comentarios despiadados. ¿En serio, Elena? Cuando estaba a punto de arremeter contra ella, Anita me detuvo. Tal vez Elena lo vea así. Siento haber sido una carga, dijo mirando a Elena con una mezcla de irritación y suficiencia en el rostro. Se fue de casa y perdimos el contacto. Me enteré por mis parientes que Elena se casó al terminar la secundaria y que probablemente pasaba tiempo en casa de su novio. Incluso cuando estaba lejos de casa, al principio intenté contactar con ella, pero nunca respondía, así que intenté vivir sin pensar en Elena. Anita, ¿vas a volver a contactar con Elena este año? Sí, creo que lo intentaré. A pesar de las palabras hirientes, Anita seguía enviando mensajes de cumpleaños a Elena, sabiendo que no respondería. Anita dijo que quería al menos desearle un feliz cumpleaños a Elena, ya que no podía hacer mucho por ella. Le digo que es amable, pero ella siempre lo niega. Es normal,
decía tímidamente, sonriendo. Meses después, mamá y yo miramos a Anita, que yacía plácidamente en la cama del hospital. Su estado empeoró después del cumpleaños de Elena y falleció. Era desgarrador ver a Anita, que ya no podía hablar, y yo lloraba a diario. Elena no me respondió, ni siquiera cuando le informé de la muerte de Anita. Aunque Elena estaba resentida con Anita, seguía siendo de la familia. Esperaba, aunque fuera una sola palabra, pero parecía que esperaba demasiado. Envié los detalles del funeral, pero Elena no respondió ni asistió. Mamá, resignada u olvidadiza, no volvió a mencionar a Elena. Después del funeral, mamá y yo vaciamos la habitación de Anita. En el armario encontré un álbum que no sabía que Anita tenía. Contenía fotos de Anita, mamá y yo en excursiones e imágenes de mi infancia. ¿Conocía mamá esas fotos? Cuando le pregunté, me reveló que Anita había coleccionado fotos mías en secreto, encontrando fuerza en mi sonrisa. Al oír esto, rompí a llorar, sollozando como una niña, consolada por mamá. Entonces sentí algo cálido en la cabeza. Al levantar la vista vi que mamá también lloraba. Cogiéndome de la mano, Anita se sentía tan querida. Ha pasado un año desde la partida de Anita. Desde entonces mi corazón se siente vacío, lleno de una sensación de pérdida. Mis días transcurren en un trabajo que no disfruto, mientras mamá y yo seguimos unidas. No es suficiente para llenar el vacío que dejó Anita. Me pregunto qué será de mí. Me di cuenta de que estaba pensando en esas cosas, pero un día recibí una llamada en el móvil de un número desconocido. ¿Quién podría ser? Después de unos timbres contesté, y la persona al otro lado era inesperada. Hola, soy Sebastián, el marido de Elena. Disculpe, ¿usted es el marido de Elena? Era el marido de Elena, Sebastián, mi cuñado. El misterio se profundizó. ¿Qué querría Sebastián de mí? En respuesta a mi pregunta, sí, dijo. Su tono sonaba algo enfadado. ¿Necesitas algo? Mientras esperaba sus siguientes palabras, Sebastián dijo algo aún más sorprendente. Por favor, recoge a tu hermana discapacitada. Llevamos 6 meses cuidándola. Se había producido una situación imposible. Anita estaba con Sebastián. Me quedé tan desconcertado que me callé, pensando que estaba molesto. Sebastián insistió. ¿Por qué callas? ¿No te importa tu hermana? ¿Qué clase de ser humano eres? Más aún. Sus palabras me desconcertaron, pero hablé de Anita. Anita falleció hace un año, pero Sebastián, quizás en su excitación, no escuchaba. Cansado de cuidarla y de dejársela a otro, su hermana parecía tan triste, como si la hubieran abandonado. Esta conversación no iba a ninguna parte. Interrumpí a Sebastián para repetir lo de Anita. Anita murió hace un año. Tras un breve silencio, Sebastián habló. Es cierto. Parecía que mis palabras por fin le habían llegado. Le expliqué con calma a un Sebastián ahora sereno que Anita había muerto hacía un año y que era Elena, y no yo, quien le había caído mal a Anita. También mencioné que habíamos informado a Elena cuando Anita falleció. Sorprendido, Sebastián pareció quedarse sin palabras. Luego, con voz temblorosa, dijo: Entonces, ¿quién es la mujer de nuestra casa? ¿Cómo dice? Escuché la historia de Sebastián. Al parecer, hace 6 meses, Elena trajo a casa a una mujer en silla de ruedas, diciendo que era su hermana. Al principio, intentaron contactar con nosotros repetidas veces, pero nadie les hizo caso. Es inútil, había dicho Elena, negándose a reconocernos a pesar de afirmar que la mujer era Anita. Elena no se preocupaba por ella en absoluto. Al volver del trabajo, todos los cuidados recayeron sobre Sebastián. A pesar de haber escuchado toda la historia, no podía comprender la situación, y parecía que el propio Sebastián pensaba lo mismo. ¿Te importaría venir a nuestra casa? Quizás sea mejor hablar en persona. Efectivamente, quedar y hablar en persona sería más rápido que por teléfono. Acepté la sugerencia de Sebastián y decidí visitar su apartamento con mamá el próximo fin de semana. Cuando le conté a mamá la llamada de Sebastián y la historia de Anita, se quedó muy sorprendida. También estaba muy asustada de que Anita, que se suponía que no estaba, pudiera estar allí. Por fin llegó el día. Preparados, salimos de casa y nos dirigimos al apartamento de Sebastián. Nerviosa. ¿Es este el lugar?, murmuré, y mamá, a mi lado, asintió. Ella también parecía bastante tensa. Nos acercamos a la habitación designada y tocamos el timbre.
Entonces, desde el interior de la habitación, oímos dos pares de pasos que se detenían bruscamente. La puerta se abrió y apareció un joven de rostro fresco. «Suegra, cuñada, gracias por venir hasta aquí». Diciendo esto, Sebastián nos condujo al interior. Le seguimos la corriente y estábamos a punto de entrar en la habitación, pero nos interrumpió cierta persona, dificultando la entrada sin problemas. «Oye, ¿por qué estás aquí? Yo no te he llamado y ni siquiera conoces a Sebastián, ¿verdad? Haz lo que te digo y vete rápido». Pero Elena, que decía ser la hermana, no se preocupó en absoluto por la mujer. Nos bloqueó físicamente, creando un muro para impedir que entráramos en el salón, pero conseguimos pasarlo. Volviéndome hacia el lado de Sebastián, vi a una mujer sentada en una silla de ruedas, con los ojos llenos de miedo. Sin saber cómo reaccionar, pregunté: «¿Esta señora es tu hermana?», preguntó Sebastián, señalándola. La mujer parecía tener más o menos la edad de Anita. «Claro, ni mamá ni yo la conocíamos. No, no es ella. No la conocemos», respondí. «Ya veo», dijo Sebastián en voz baja. Luego se volvió hacia la mujer. Mientras tanto, Elena temblaba y se había desplomado en el suelo. Ignorando el estado de Elena, Sebastián preguntó a la mujer: «¿Quién es usted exactamente?». Pero la mujer no respondió. Algo estaba pasando. Tal vez Elena la había amenazado para que guardara silencio. Me volví hacia Elena. «¿Quién es esta mujer? Tú la trajiste aquí, ¿verdad?», pregunté, pero Elena permaneció callada como de costumbre. «¿Qué? No habrás traído a una desconocida aquí, ¿verdad?». Levanté la voz en forma de pregunta. Una voz suave vino de atrás. Parecía ser de la mujer en la silla de ruedas. Mirándola de nuevo, parecía arrepentida y se quedó callada. Tras respirar hondo, empezó a revelar lentamente su identidad. «Soy yo». «No digas nada, no hables», gritó Elena desesperada, intentando impedir que hablase. Al oír esto, mamá se enfadó mucho. «Tú quédate callada», y levantó la voz. Sorprendida por el tono, Elena desistió de hablar. Nos volvimos hacia la mujer, animándola a continuar despacio. A pesar de estar asustada, comenzó a revelar toda la historia. «Me llamo Clara Luna», exclamó Sebastián al oír su nombre. Nos resultaba desconocido. «Sebastián, ¿la conoces?». «¿La conozco? ¿Podría ser tú la hija del señor Luna?». Clara asintió. Al escuchar más de Sebastián, resultó que Clara era la hija del jefe de Sebastián. Al oír esto, tanto mamá como yo nos quedamos perplejas. Sebastián, tratando de explicarse, también parecía no estar seguro de lo que estaba pasando. ¿Qué pretendía Elena trayendo a una completa desconocida y diciendo que era Anita? Más allá de las preguntas, sentía miedo. Parece que la única manera de obtener respuestas es enfrentarse directamente a Elena. Me levanté junto a Elena, que seguía sentada en el suelo con expresión contrariada, y le exigí una explicación. «¿Qué está pasando? Tú empezaste todo esto, ¿verdad? Involucrar a tanta gente es impensable. Explícalo todo». Sin embargo, Elena se quedó allí con la mirada perdida, negándose a hablar. Incluso acorralada así, no parecía dispuesta a revelar la verdad. Sabía que Elena tenía problemas, pero no esperaba que fuera tan testaruda. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Mientras reflexionaba, Clara habló. «Elena está saliendo con mi hermano». Lo dijo sin rodeos, mirándonos directamente, a diferencia de su anterior actitud asustada. Al notar el atrevimiento de Clara, Elena la fulminó con la mirada, y entonces Elena intentó abalanzarse sobre Clara. Conseguimos detenerla y volver a centrar nuestra atención en Clara, tartamudeando a veces, pero con seriedad, Clara contó su historia. Elena intentó interrumpirla, pero la mirada severa de mamá la hizo callar. Clara reveló que vivía con una discapacidad en la parte inferior del cuerpo desde un accidente en la infancia. Desde entonces, su familia ha sido excesivamente cautelosa con ella, haciéndola sentir incómoda. Un día, después de más de 10 años así, Elena apareció de repente. «Te acogeré», le dijo. Confundida, Clara acabó sintiendo menos miedo, sabiendo que era la compañera de su hermano. Tal vez Elena acogió a Clara para impresionar a su novio. Una vez en casa de Elena, esta no hizo nada por Clara, dejándoselo todo a Sebastián. Al quedarse a solas con ella, la amabilidad mostrada en el momento de acogerla desapareció. «Tú estorbas»,
decía Elena, negando a menudo la existencia de Clara. La forma en que trataba a Clara era parecida a como había tratado a Anita. Una molestia, vete, no seas dependiente. Era demasiado cruel, teniendo en cuenta que había acogido a Clara. Al oír esto, temblaba de rabia. Que una persona así sea mi hermana es demasiado vergonzoso. ¿Qué quieres decir, Elena?, pregunté. Elena replicó en voz alta. Todo es culpa de Sebastián. Siempre está ocupado con el trabajo y no me presta atención. Eso es por el bien de la familia. ¿Cómo te atreves a hablar con tanta arrogancia cuando ni siquiera trabajas? Sebastián estaba claramente enfadado al escuchar excusas tan infantiles. Si tú no trabajas, estaría bien que Sebastián fuera a trabajar por ti, mira. Y Elena continúa con sus excusas. Me invadió la ira como nunca antes. Justo cuando estaba a punto de desatar mi ira contra Elena, Sebastián tomó la palabra. ¿Te das cuenta de a cuánta gente estás haciendo daño, Elena? A tu hermana, a tu madre, a Clara. Como ser humano, estás fuera de lugar. Elena dejó de poner excusas y se quedó visiblemente sorprendida. Elena, que normalmente se enfrentaba a un Sebastián tranquilo, intentó replicar, pero al final no encontró las palabras contra la ira de Sebastián. Sebastián continuó explicando lo grave de la situación, pero Elena intentó dar más excusas, pero las lágrimas le impedían hablar con claridad. Ver a Elena actuar como una víctima me enfureció, y volví a hablar. ¿Sabes lo mucho que Anita está preocupada por ti, Elena? Elena se volvió hacia mí, con lágrimas en los ojos. No conozco a ninguna hermana. No tengo hermana. Sus palabras me dejaron en shock. Nunca esperé que dijera algo así. Me quedé sin palabras, pero antes de darme cuenta, esto fue lo que salió de mi boca. ¿Sabes, Helena, que Anita te enviaba un correo electrónico todos los años el día de tu cumpleaños? A pesar de las cosas terribles que le decías, ella siempre pensaba en ti. Elena volvió a bajar la cabeza. Debía de saber lo de los correos de cumpleaños, pero prefirió ignorarlos. No pude evitar soltar. Despreciable, dije. Elena no esperaba esas palabras de mí. Permaneció en silencio, con las lágrimas cayendo por su rostro. Después, Sebastián y Elena se divorciaron. Sebastián parecía muy enfadado con su hermano por haber descuidado a Clara y discutió con él el asunto y el trato a Clara. Pronto empezaron a correr rumores sobre los hermanos, algunos quizá infundados, en la empresa. Él intentó aguantar al principio, pero acabó dimitiendo. Elena, tras el divorcio, se fue a vivir con el hermano de Clara, pero como él había dejado su trabajo, no tenía ninguna fuente de ingresos. Se mudaron de su anterior residencia a un apartamento más barato y de alguna manera se las arreglaron para salir adelante. Tras el divorcio, Elena vino a suplicarme: «Déjame vivir en casa de nuestros padres». Por supuesto me negué. Mamá y yo nos las arreglamos de algún modo para enviarla de vuelta esta vez. A diferencia de antes, Elena enviaba muchos mensajes, pero yo los ignoraba todos. Finalmente, los mensajes cesaron. Sin embargo, lo que realmente me molestaba era por qué Clara se quedaba en aquella casa sin oponer resistencia. Clara y yo nos hicimos amigas después de aquel incidente. Por curiosidad, le pregunté por qué no intentó escapar y su respuesta fue sorprendente. Resulta que Clara se había enamorado de Sebastián, que la cuidaba sin esperar nada a cambio. Sabía que nunca estaría con él si se quedaba, pero volver a casa tampoco era una opción, porque allí no la tratarían bien. Las palabras de Elena eran hirientes, pero estar cerca de Sebastián la hacía feliz. Ahora, sorprendentemente, Sebastián y ella están casados. ¿Cómo? ¿Casados?, exclamé sorprendido. No esperaba semejante giro de los acontecimientos. Sebastián también debió de sentirse atraído por Clara mientras la cuidaba. Ahora viven juntos en aquel piso. Al mirar más de cerca, apareció un anillo en su dedo anular izquierdo. A pesar de todo, si no hubiera ocurrido este incidente, Clara y yo no habríamos llegado a ser amigos íntimos, ni ella se habría casado con Sebastián. Fue un proceso complejo, pero si ahora todos son felices, eso es lo que importa. Yo también necesito encontrar pronto una pareja para casarme. Con ese pensamiento, guardé mi café.